¡Carajo! ¡Carajo! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Carajo! No tienes nada que hacer aquí, viejo. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Solo han pasado 2 meses y ya estás metido de lleno otra vez, ¿eh? No lo Sachi? entiendes, viejo. Ahora trabajo con una nueva facción. Me cambié adentro. Trabajo con los Trinitarios. No puedes tocarme. Estúpido. Te he seguido desde el momento en que te liberaron. ¿De qué carajo hablas? ¿Los Trini qué? ¿Ah? Pronto lo sabrás. Sáquenlo de aquí. No sabes lo que estás haciendo. Díselo a un juez. Estas son las grandes ligas. No puedes confiscar esta mierda. Irán a buscarlo. Me matarán a mí, a ti, a tu familia. Los hermanos están locos, viejo. Llévenselo. No lo entiendes, policía. Los hermanos tienen miles de seguidores y pronto tendrán más. Tienen toda una escena clandestina que ustedes, puercos, ni siquiera conocen. Tenemos entretenimiento, peleas clandestinas, mujeres, todo lo que puedas imaginar. Cuando las hordas sean liberadas, toda tu vida va a cambiar. Y entonces servirás a un nuevo amo. Los Trinitarios. El mundo en el que vives no durará mucho más, policía. Cielos. Cada vez son más raros. Tranquilízate, hijo de perra. ¿Qué haces? ¡Cálmate! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Oye, bájalo! No. No te muevas. ¿Qué carajo? Chicos, tenemos que salir de aquí. ¡Ahora! ¡Ahora! Demoledor.
¿Para qué carajo hacemos esto? Vamos por el rotomartillo. Bueno, entonces voy a entrar. ¿Vas a trabajar durante el almuerzo otra vez? Está bien. Entonces hazlo a tu manera, John. Extrañaré nuestras charlas. ¿Eres John Knox? ¿Te conozco? No. Pero estás a punto de hacerlo. Oye, es un martillo grande el que tienes ahí. Sí. ¿Qué puedo hacer por ustedes, muchachos? Esa parte es fácil. Puedes sangrar. De eso estoy hablando, viejo. Es malo para tu salud, ¿lo sabías? ¿Esto? No, molestarme. Vinimos a darte un mensaje. El mensaje es vete a la mierda. ¡Oh! Sí que eres bueno con esos martillos. ¡Qué clavo tan pequeño! ¿Quieres meterte conmigo, hijo de perra? ¡Carajo, los dos!
Detective Knight, entra aquí. ¿Por qué siempre tardas tanto en responder, detective? Estaba en el campo de tiro, señor. Lo siento. Sí, siempre estás en el campo de tiro. Eres bueno en eso. Diablos, el mejor que haya visto. Pero hacer quedar bien a este departamento, eso es otra historia. ¿Qué es esto? ¿Un periódico? Página 13 del periódico de hoy, detective. Veamos qué tiene la página 13 del Cloud City Tribune para ofrecer a sus lectores esta tarde. Aumentos en los delitos relacionados con drogas. La verdadera prueba para la policía de la ciudad. Eso es bueno. Muestra a los ciudadanos que no cederemos a los problemas en las calles. Oh. ¿Qué dice aquí? No veo desde aquí, señor. Página 3, detective. Hallan el cadáver golpeado de un violador liberado. Se sospecha de una posible reincidencia en la justicia por mano propia. Yo no escribo el periódico, jefe. No, no lo haces. Tus acciones son las que lo describen, detective. ¿Sabes qué hacen los ciudadanos de esta ciudad todos los días? Leen el periódico, detective. Yo no suelo tener tiempo suficiente para llegar a la página 13. ¿Me llamó para leer el periódico con usted, señor? No. Tu amigo sigue en las celdas. Creí que te gustaría ser su escolta cuando lo liberen. ¿Mi amigo? Un solitario que siempre está en la sala de registros. Los he visto juntos, eres el único con el que habla. John. Está en las celdas, ¿por qué? Afirmó que fue agredido hoy temprano, pero sus atacantes no esperaron nuestra llegada. Estaba en espera de la declaración de un testigo, que oyó disparos y dijo que él fue el agresor. Tomamos su declaración y ya terminamos con él. Sácalo de aquí, el tipo me da escalofríos. Jefe, es un buen hombre. Simplemente ha pasado por mucho. Perdió todo. Detective Knight, en mis muchos años en la fuerza, hay una cosa que he descubierto que es verdad. No hay nada más peligroso que un hombre que ha perdido todo. Sácalo. Sí, señor. Y detective, Señor. dile a tu amigo que los esteroides son ilegales en este estado. Sí, señor. Y de paso atrapa a algunos vigilantes. Recuperación de objetos personales. Knox, John, objetos personales. Un minuto. Gracias. Mira, pensé que nuestro acuerdo estaba claro. Tú no empiezas problemas, a menos que sean problemas que yo te doy para empezar. Mira, nos beneficiaría a ambos si mantuvieras un perfil bajo. Oye, estaba en el trabajo. 4 tipos me atacaron sin ningún motivo. Yo no empecé nada, detective. Lo terminé. Collar. Una billetera. Llaves. Y una caja para anillo. ¿Puedo ver eso? No. Solo quiero echarle un vistazo a... El cartel dice objetos personales, David. ¿Esto es un objeto personal tuyo? Porque estoy bastante seguro de que es mío. John, ¿puedes darme la caja? No me importa lo que haya dentro. ¿Puedes dármela, por favor? Solo quiero la caja. Oye, ¿quién es la afortunada? Ahí la tienes. Tienes que firmar. John. John, estás en una estación de policía llena de policías. Podemos ayudarte. La policía hizo un trabajo excelente en el caso de mi esposa. No, gracias. Lo investigaré por mi cuenta. Simplemente cumple con tu parte del acuerdo, detective. John, en mi línea de trabajo descubrí que no hay nada más peligroso que un hombre que lo ha perdido todo, tanto para sí mismo como para En aquellos. ese caso, detective, te sugiero que quites tu maldita mano de encima. ¿Por qué no vas y se la pones a tu linda novia? Criminalística. Fue bueno verte, John. ¿Nos vemos el jueves para cenar? Stacy va a preparar berenjenas a la parmesana. Vete a la mierda.
De acuerdo. Hola, cariño. ¿Eran de John las elocuentes palabras que acabo de oír afuera? Sí. Estaba intentando esconder un anillo. Ojalá alguien me pusiera uno a mí. Sabes, ni siquiera me interesaba el anillo. Quería la caja, el símbolo. Eran como 3 sí minúsculas con calaveras encima. Lo vi justo antes de que ese fabricante de drogas enloqueciera. Estaba gritando algo sobre Trinity o Trinidad, algo sobre los hermanos y hordas. ¿Los trinitarios? Sí, los malditos trinitarios. ¿Qué es eso? Es una leyenda urbana loca sobre, ya sabes, la Trinidad impía, los 3 hermanos del cártel de Juárez empeñados en dominar el mundo. Básicamente son la imagen de la línea. Ya sabes, las muestras más brutales de ejecución a plena luz del día. ¿De verdad tenemos que invitar a ese bicho raro a cenar? Sabes que me da escalofríos. Stacy, serás tan encantadora con John en nuestro apartamento como lo eres conmigo. Solo tienes que conocerlo. ¿Tan encantadora como contigo? Bueno, tal vez no tan encantadora. Oye, ¿qué tenemos? Bueno, nada, realmente. Básicamente savia de árbol. Pero de ningún árbol que yo conozca. ¿Savia de árbol? Savia de árbol. ¿Qué contiene? No hay nada reconocible en ella, pero puedo decirle una cosa. ¿Sí? El jefe te va a matar. No tiene ningún compuesto de droga conocido. Y en cuanto a tu novio, dices que lamió un poco de esto y se puso furioso. Hubiera sido bueno tener una muestra. Pero su cuerpo quedó carbonizado. La morgue solo tiene huesos para analizar, y ni siquiera saben cuáles eran de él, o de los 2 oficiales que cayeron. Puedo decirte una cosa con seguridad. Esto no tuvo nada que ver. Seguramente entró en pánico cuando te vio. Pudo haber tenido una sobredosis de cualquier cosa. Hay algo más en esto. Puedo sentirlo. E incluso el sistema de seguridad no era solo para él. Quiero decir, se veían sus acciones y nuestras acciones como si hubiera una tercera persona mirando. Bueno, entonces tendrás que darme más tiempo. Ya viste lo que le hizo a tu zapato. Imagínate lo que le haría al cerebro de alguien con tiempo. Sí. ¿Por qué te muerdes las garras de esa manera? ¿Cómo cargas un arma con las uñas mordidas? Es un hábito nervioso. Le pedí a los chicos del campo de tiro que me llenaran los cargadores. Con cada cargador se hace más difícil meter las balas. Me duele demasiado. Tengo miedo de que se me resbale el pulgar y el resorte me escupa las balas a la cara. Pip, pip. Eres un niño. Pero soy tu niño. Hablando de... Buena suerte. ¿Qué es esto? ¿Un periódico? ¿Qué pasó con el hombre con el que me casé? John, quiero dar el siguiente paso. Quiero formar una familia, pero tienes miedo de hacerlo. Porque tú nunca tuviste una. ¿Sabes qué? Serás igual que tus padres adoptivos. Indignación pública por la liberación de un violador condenado.
Una vez más, hija mía, me ha quedado demostrado que tener una relación con alguien que está por encima de ti puede ser beneficioso. Mi relación me ha proporcionado este lugar entero para mí. Solo estamos tú y yo, hija mía. Dios. Las chicas extranjeras son tan sexys. ¿Estás lista? ¿Estás lista para tener una relación con el que está por encima de ti, Svetlana? ¿Qué carajo? Tú, quédate callada. Gracias. Gracias. Gracias por sacarme. Mi nuevo Salvador nos dio un nuevo regalo. Veamos qué hay dentro. En esta ciudad de blasfemia ya no hay héroes. Hijo mío, estás confundido. Ella es una de mis discípulos. ¿Qué? ¡Soy un hombre de Dios! Me drogó en la fiesta, me arrojó en su cajuela y me golpeó. No puedes tocarme. Tengo conexiones. Pertenezco a los Trinitarios. ¿Y cómo estás seguro de eso? ¿Y por qué El eres hombre tan puede altivo y volver a dominante? matarte, y me encantaría que lo hiciera. ¿Tú crees que eres el mejor en Juez, pero jurado en verdad no y eres verdugo. nadie. Intentó meter sus dedos dentro de mí. ¡Tenemos un sistema! El sistema ha fallado. De nuevo. Esta noche pondré en práctica mi propio sistema de rehabilitación. Esto no es humano. Dios es testigo de que tengo derechos. No es Dios quien juzga y el hombre quien es juzgado. Los humanos somos humanos. Dios es vida en toda su vulgaridad, en todo su dolor.
en toda su crueldad. ¿No fue Dios quien creó al león para que degollara al antílope? ¿No es Dios quien afila los dientes del tiburón que desgarra la carne de la foca? ¿No es Dios quien creó la manada de lobos que descuartiza al ciervo miembro por miembro? ¡No es Dios quien me creó a mí y al mal, que te creó a ti? Yo simplemente soy lo que soy, hijo mío. Yo nací del pecado, igual que todo el mundo. ¿Y crees que eso me importa? Es la Haber voluntad nacido de en el Dios. pecado es lo que te corresponde. Estás maldito desde el día en que naciste. Por eso eres así, por eso eres un maldito ¿Puedes desgraciado. verlo? Veo que el sistema no curó la raíz de tu problema. Y el problema, como yo lo veo, reposa justo ahí en tus pantalones. Dado que yo estoy sentado en el lugar del juez y tú estás siendo juzgado, creo que es su voluntad lo que debería preocuparte. Aplástale las bolas. Ah, soy el diablo, como sea. Soy tan malvado. ¿En qué te convierte eso a ti? ¿En un maldito santo? No. Eso simplemente me pone furioso. ¡Ey! ¡Espera! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ayer me desperté con una resaca de mierda y honestamente... Creo que me sentía tan mal como tú te ves. Llévate ese vino blanco, no me importa si esto es pollo, no bebo esa mierda. Escucha, manténlo simple. Agárralo por la cabeza, toma su pulgar, mételo, sácale el ojo, ¡bum! Se acabó. Y este tal Knox, no se puede seguir jugando con él. Cuanto más se siga así, más errores. Y con más errores, alguien acabará pareciéndose a Goddard, ¿entiendes? ¿Entiendes? Incorrecto. La gente impaciente me enoja. ¿Alguien más quiere hablar sobre John Knox? Pero... si ese tal Knox te hizo tanto daño, ¿por qué no simplemente matarlo? Un tiro a la cabeza y se acabó. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no? Simplemente matarlo. Tú. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te sientes reivindicada? ¿Te sientes satisfecha? Una bala en la cabeza no es muy divertido, ¿cierto? No. No tiene recompensa. No, es divertido. ¡Mira mi rostro! No quiero simplemente matarlo. No quiero una bala en su cabeza. Quiero angustia. Quiero tormento. Quiero sufrimiento. Quiero que sus seres queridos sientan mi dolor. Quiero venganza.
Todos llevan tiempo siguiendo a Nox. Sabemos dónde vive, dónde trabaja. Quiero saber dónde opera. Esa petición podría ser más fácil de conceder de lo que piensas, Gotthard. ¿Tienes algo que añadir, Pete? No ha sido muy difícil seguir a tu chico últimamente. Todos los viernes de este mes, ese cerdo detective se ha estado reuniendo con él en mi club. Más fácil de conceder. Fácil es poner una bala en el cargador. Apretar el gatillo. Esa es otra historia. Prepara tus chicas, Ryder. He probado con babosas, con caracoles y con perros falderos. Ahora voy a probar algo mejor. Caballeros, denle la bienvenida a Sugar y a Spice. Muy bien, amigos, vamos a darles un gran aplauso y a continuación para su placer visual, Cinnamon. ¿En serio, John? No sé por qué insistes en reunirnos en lugares como este. ¿Te gustaría un baile guapo? No bailaré para él. ¿Tan evidente soy? ¿En serio? Sí. ¿Whisky? Sigo de servicio, John. Gracias. ¿Ron? El sacerdote está en el periódico, aunque no lo estaría si no hubieran encontrado fragmentos de metal que indican un traumatismo causado por una fuerza masiva, probablemente un mazo, lo que descarta muerte accidental y convierte el caso en un asesinato. Si hubieras tenido una técnica más inteligente, este podría haber pasado desapercibido. Oh, lo siento, estaba distraído. ¿Te importaría repetir lo que dijiste? Nuestro acuerdo era... Nuestro acuerdo es que yo me haga cargo donde el sistema ha fallado y termine el trabajo como debió haberse hecho desde el principio. Estás usando tus herramientas, ¿verdad, John? ¿A qué me dedico? Soy un demoledor. No. Yo sé de armas. De hecho, he ganado todos los concursos de tiro de mi estado natal desde que tenía 16. Soy un poco famoso por mi puntería. Yo sé de herramientas. Soy bueno con mis herramientas. Me gusta mucho usar mis herramientas. Ya es hora, John. Empieza a usar un arma. ¿Qué carajo? Aleja eso de mí. ¿Cómo la metiste aquí? ¿A qué me dedico yo, ah? No me gustan las armas. Aléjala de mí. ¿Qué diablos te pasa? No te va a morder, grandulón. No me gustan las armas. Bueno, a los violadores y traficantes sí. ¿Qué? ¿Tienes fobia a las armas o algo así? Vete a la mierda. Tranquilízate, bebé gigante. Todo va a estar bien, es solo un arma. Recuerda con quién estás hablando, detective. Vamos, John. No me das miedo, viejo. Gracias, Cinnamon. Ahora, denle la bienvenida John, es imposible de rastrear. Es de armas de fuego recuperadas. Mira, si usas esto, la próxima vez parecerá parte de una guerra de bandas o algo así. Solamente no dejes huellas.
No tenemos tus huellas, ¿verdad? Llévatela. Está bien, les daré tiempo para que se conozcan. ¿Te das cuenta de que puedo meterme en problemas? Pero el sistema para el que trabajo no funciona tan rápido y eficientemente como tú. Estoy poniendo fe en tus tácticas. Y una vez más, esto no lo recibiste de mí. Fue liberado el miércoles pasado. Sodomizó a 3 niñas. Una tenía 13 años. No sé si tiene un gran abogado o alguien de arriba está de su lado. Ya lleva una semana en la calle. El departamento no puede hacer nada aquí. Lo va a hacer otra vez. Yo me encargo. Haznos un favor a ambos. Familiarízate con esta arma hoy, John. ¿Dónde está el baño? Hola, soy Sugar. Yo soy Spice. Parece que le gustas a mis chicas. Me pidieron que te preguntara si te gustaría unirte a nosotras en la parte de atrás para un baile privado. Así que eres John. John Knox, ¿verdad? No les dije mi nombre. ¿Listo para tu próxima prueba, John? Gothard te manda saludos. ¿Quién? ¿Qué estás haciendo? Él está loco. Tú estás loco. ¿Qué estás haciendo? Ahora. Esa no es forma de tratar a una dama. Goddard me dijo que no caería sin luchar. ¿Gozas? No me gustan las armas. Aléjala de mí, llorón.
Llegó muy lejos. Tienes que parar esto. De todas formas, es un pervertido. Me lleva. No, gracias. Oye. ¡Ya! Relájense. Nos vamos. Está bien, ya me tienes aquí. ¿Vas a decirme a dónde vamos? ¿No? Si esto es una broma, mejor termina pronto. Tengo mucho trabajo de laboratorio que terminar. Lo siento, solo estoy preocupado porque tal vez me involucré demasiado en algo. Quiero que mañana te reportes enferma, ¿sí? Amor. ¿En qué piensas? Vamos, sabes que no nos guardamos secretos. Eso pasa. Te he estado ocultando algo a ti y a todo el mundo. Me paso el día persiguiendo a los mismos tipos que encerré el mes pasado. La ciudad está plagada de traficantes, usuarios. El sistema no da abasto y los devuelve a las calles. No hay castigo real. No hay rehabilitación, solo palabrería legal. Empiezo a pensar que todos en el sistema son corruptos. ¿Qué hiciste? Yo no, él. Bueno, supongo que yo también. Es hora de que alguien haga un cambio. De que alguien meta miedo a la ciudad para que la respeten. ¿Qué hiciste? He estado filtrando información. ¿Al vigilante? ¿O no? Debes estar bromeando. Mira, por la razón que sea, alguien poderoso ahí fuera sabe lo que ha estado haciendo. Él aún no lo sabe, pero han estado jugando con él. Fue atacado 2 veces solo en la última semana. ¿John? Y si lo han estado siguiendo, hay una buena posibilidad de que me hayan visto. ¿En qué te metiste? ¿Qué estabas pensando?
Ese idiota no es mejor que la peor inmundicia de la calle. Es un buen hombre. Creció solo, sin familia. Conoció a alguien especial, encontró el amor. Los padres de ella lo trataron como a un hijo. Y en un solo mes, su padre murió de un ataque al corazón. Su madre en un incendio en su casa. Y su esposa lo abandonó una semana después. Conocí a John porque venía a la estación. Pasaba incontables horas mirando fotos de criminales, tratando de armar un rompecabezas imposible. Se convenció a sí mismo de que ella había sido secuestrada. Me sentí tan mal que no tuve tiempo de analizarlo. Ella no tenía familia para justificar su afirmación. Estaba tan devastado. Pude ver otro lado de lo que hacemos en la estación. Los encierro, salgo en busca de más, pero nunca me detuve a centrarme en un individuo el tiempo suficiente para ver qué tan profundo es el dolor. Ella era su mundo. Supongo que algunas personas simplemente se echan atrás. ¿De qué se trata esto realmente? ¿Me estás diciendo que te estás echando para atrás? No tuve el valor de decírselo. El 74% de las personas desaparecidas que acaban en la morgue suelen dar positivo en drogas. Drogas. No tenemos celdas porque los delincuentes son cada vez más tontos. En serio, he visto las mismas caras a lo largo de los años, pero ahora con más frecuencia que nunca, capturados por las razones más mundanas. Creo que las drogas están pudriendo sus cerebros como si ya no pensaran por sí mismos. Miles de zombies drogadictos vagando por las calles Ve de al esta grano, bella... Jorge Romero. ¿A dónde me llevas? Mira, tengo motivos para creer que me vigilan. Si hay alguna posibilidad de que estés en peligro... Has sido un chico malo, Detective Knight. Tu interferencia de la semana pasada me costó ingredientes que mis hermanos tardaron un año en crear. Lo encuentro muy inconveniente. Por favor. Ya está listo. Tráeme mi arma y liberaré a tu pequeña perra científica. Brazos, piernas y cabeza intactos. Si me desobedeces y envías a tus amigos policías, enviaré un pedazo cercenado de esa perra a la comisaría todos los días durante un mes. Está bien, está bien. Vamos. Está bien, vamos. Confío en que no me decepcionarás. Si lo haces. Dios, por favor. Dios. No fue Dios quien creó a la serpiente que aplasta los huesos del conejo. No fue Dios quien creó la araña que deja seca a la mariposa. No fue. ¿Me disculparán un momento? Estoy un poco ocupado en este momento, detective. Veo que te gusta mi regalo. Te queda muy bien colgado del cuello. Será mejor que tomes ese gran martillo y acabes con él pronto, John. El reloj de arena acaba de girar para tu amigo, detective. Te enviaré su ubicación. ¿Quién habla? Te sugiero que te apresures.
Antes de que caiga el último grano de arena. ¡Ah! Se llevó a Stacy. Llegaron y se la llevaron. ¿Quién? ¿Quién se llevó a Stacy? Unos trinitarios. Ah, nos cerraron el paso con la furgoneta. Estos imbéciles se están vengando de mí. Por una redada de la semana pasada, se supone que debo llevarles un arma a algún lugar o algo así. Este sujeto está bien conectado, todo su grupo de seguidores. Escuchaban sus órdenes como si fueran discípulos. ¿Quién? ¿Qué sujeto? Un tipo grande, con una cicatriz que le recorre la cara y le cruza el ojo. Todo quedó destruido en el incendio. No confiscamos nada. E incluso la mierda en la suela de mis zapatos se erosionó. Armas. No encontramos ningún arma. ¿Qué debo llevarles y a dónde? Llamaré al 911. No puedes llamarle a nadie. La matarán. Está conectado. Él tiene conexiones. Espera. Espera. ¿Qué hay de mí? Estoy en eso. ¡Maldito enfermo! ¿Qué carajo te pasa? Cuéntame todo lo que sepas sobre un tipo grande con una cicatriz. De acuerdo. Está bien. Déjame ver si entendí bien. Se supone que sus hombres vienen aquí de vez en cuando, según tu amigo de la maleza, y tu brillante plan es encontrar a alguien que parezca un adicto, golpearlo hasta que... ¡Hey, hola! Gracias, está bien. Sí, todo está bien. Sí, está bien. Golpearlo hasta que encontremos a su proveedor. Supongo que golpearlo a él también y eventualmente llegar hasta el gran y temible rey de los malos. ¿Tienes idea de lo jodidamente ridículo que es esto? Tienes 10 minutos para llegar o venderé tu mierda al primer drogadicto que pase. ¿Qué debo decir? Mira, ya casi llego, Tibón. Date prisa, carajo. No me gusta estacionar a mi bebé en esta sucia parte de la ciudad. ¿Por qué carajo querías verme aquí? Si le pasa algo a mi maldita pintura, tú lo vas a pagar. ¿Qué carajo? Vamos, viejo, bájame. Cállate. Ven aquí, perra sexy.
carajo es este imbécil? Oye, 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 oye. ¿Qué carajo? ¿Pero qué carajo? ¿Estás bien? Quítate, ¿dónde está mi arma? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Borracho de mierda! ¡Este auto vale más que tu vida! ¡Mierda! ¿Sabes quién soy yo? ¡Estás jodido! ¡Oye, viejo! ¡Ese era mi maldito bebé! ¡Vete a la mierda! ¡Tú! ¡Imbécil! ¡Me delataste! ¡Estás muerto, carajo! ¿Yo? ¡Este imbécil me delató! ¡Estúpido drogadicto, hijo de perra! Vete a la mierda. ¿Vieron lo que este cabrón le hizo a mi mano? ¡Él destroza a mi bebé! A la mierda, tu bebé. ¡Oye! Está bien. Escuchen, imbéciles. Me van a decir todo lo que necesito saber. Vete a la mierda, policía. ¡Oye, qué te pasa! ¡Hijos de perra! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Carajo! ¡Dios mío, hombre! ¡Oye, imbécil! Hay un trozo de cristal en mi trasero. ¡Carajo! ¿Qué te pasa? ¿Estás ¡Hijo de loco? perra! Creo que me cagué encima. Ahora, el detective tiene que investigar un poco. Confío que responderán a todas sus preguntas con una sonrisa. Estoy seguro de que reconocen este símbolo. Tiene cicatrices y lleva un parche en el ojo. Suena como la muerte encarnada. Me van a decir lo que quiero saber o no sé qué les va a pasar. ¡A la mierda con esto y contigo! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¿Qué diablos estás...? ¡Ah! ¡Ajá, hijo de perra! ¡Vete a la mierda! ¿Qué estás haciendo? No, no hagas esto. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos que hable. ¡No! No. Mira, tenemos a ese tipo. Detente, por favor. Ya fue demasiado. Es demasiado. No. No. El detective tiene que investigar un poco.
Confío en que responderán a todas sus preguntas con una sonrisa. Esto no parece una gran operación de drogas. Oh, este es el lugar. Estoy seguro de que no me estaba mintiendo. No tenemos idea de cuántos chicos hay ahí, así que esto es todo lo que tenía en mi baúl. Ayúdame a llenar mis cargadores con balas. No puedo hacerlo solo. No los pongas en mi estuche. No quiero que toquen mis herramientas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No tenemos idea de quién o qué vamos a encontrar ahí. Bueno, ¿cuántos chicos saltaron de la camioneta? 4 o 5, creo. Era difícil verlos con armas automáticas. Está bien, y estoy cuidando a uno. En total son 6. Entonces, tienes demasiadas balas. Sácalas de mi maleta, hombre. No toquen mis herramientas. ¿Qué te pasa? No puedo pedir refuerzos, ni siquiera a la estación. Dijo que la mataría si veía algún policía, y no puedo correr ese riesgo. Ahora, él no esperaba esto. Él no espera que vayamos directamente a buscarlo. Están rodando por todos lados. ¿No puedes ponerlas en tu bolsillo o algo así? ¿Qué te pasa? Está bien, ya basta, ya basta. Harás que mi caso sea demasiado pesado. Pero eres tan musculoso. Bueno, ¿qué? ¿Vas a caminar hasta la puerta principal? No se lo esperarán, ¿verdad? John, ¿qué carajo? Solo ayúdame a llenar estos cargadores. John. ¡Au! ¡Mis dedos! Quédate con tus armas, detective. Tengo todo lo que necesito aquí. No tenemos idea de cuántos chicos hay ahí. Bueno, mira el lugar. ¿Cuántos puede haber? Tenemos armas y balas. ¿Qué? ¿Vas a enfrentarlos a todos con tu mazo? Es inútil. Cualquier herramienta es útil, si sabes utilizarla. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te perdiste? No hay nada aquí para ti. Tienes que darte la vuelta y largarte de aquí. ¿Me estás oyendo, cabrón? Mierda. ¿Tú qué haces aquí? Vaya. Ahora, antes de comenzar, solo tengo una petición. Sin armas. ¿Qué carajo? ¡Siéntate!
¡Diablos! ¡Hijo de perra! Sin armas. Este está listo. Mierda. Jack. Oh, sí. ¡Sí! Todo está en los reflejos. ¡Madre Rusia! Acabo de poner esta maldita cámara 570 en esto. Va a gritar por la maldita calle. Va a gritar como las perras que vas a coger encima de esto. Carajo, sí, una adelante y otra atrás. Solo estoy jugando, camarada. Una tregua. Por favor, paz, dame la mano. Toma, dale a esta mierda. ¡No te muevas!
Estoy aburrido de esto. Déjalo inconsciente, nena. No lo mates. ¿Entendido? Oye, chico rudo, ¿quieres uno de estos ahora? Hola. Oye, Tú. ¿Qué haces aquí? despierta. 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 ¡Despierta! Ay, Dios mío. Oh, Dios. Bebé. Bebé, ¿estás bien? ¿Qué te hicieron? Va a regresar. John, no puedes perder. Están locos. Están muy locos. Se los comen. Los abren. Oh, Dios mío. Arrojan a los perdedores a la horda. Es verdad, todas las historias son ciertas. David, están aquí, en nuestra ciudad. ¿Quién? El Trinitario. Está bien, todo va a estar bien. Voy a resolver esto. No te preocupes. Están aquí para salvarme. Mis héroes. Bueno, despierta, despierta, huevos revueltos y un trozo de pan. Parece que tenemos una nevera llena de bebidas frías. Está bien, muchachote. Me aseguraré de que te veas bien para tu gran final. Esto no eres tú. Pero ya sé a quién le quedará bien. ¡No! 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 Dale esto a tu novia. No tenemos que dejar que sepa todo lo que estamos haciendo. Vamos a probar algo. ¡Déjalo en paz, maldito monstruo! Iré en un segundo, mamá. ¡No! ¡No! Oh, oye. ¡No! ¿Qué comensal tan quisquilloso, eh? ¿Quieres saber qué es? Cuando mueras, cosa que harás, será mejor que nos deshagamos de tu cuerpo. Aquí es donde entra el viejo Chopper, ¿sabes? Te cortaré en pequeños pedazos y te los serviremos en un bol para perros con aceite de motor al gusto. Y ¡bang! Úsalo para alimentar al ejército del maestro. Círculo sangrante de la vida. Entonces, come, amigo. Vas a necesitar fuerza para la gran pelea. ¿Luchar? ¿Se supone que debemos pelear contra No, alguien? tú no. Podrías quitarle la pelusa a un capuchino. Además, ya estás arruinado. Pero tú
Sí. Mucho más difícil de masticar. Oye, ¿quieres saber un secreto? ¿Cómo? Cariño. Cariño, tienes moretones. ¿Te golpearon? Estaré bien. ¿Por qué no me llevaron cuando tuvieron la oportunidad? ¿Por qué tuvieron que tomar a mi mujer y atraerme aquí? ¿Ah? Tengo que pensar. Solo pensar, averiguar esto. ¿Quiénes son? ¿Qué hice? ¿Y qué quieren? No. Es él. Lo quieren a él. Es todo una especie de prueba. Una psicótica y enfermiza prueba. Está obsesionado con él. Él es todo de lo que habla. Y su esposa. De algún modo ella desencadenó todo esto. El anillo, John, ¿es de tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Tuvimos una discusión. No recuerdo por qué. Ahora realmente no importa. Lo que importa es lo que hice. La última vez que vi a Karen, tenía su mano apretada contra su mejilla. Porque acababa de golpearla. Perdí el control y golpeé a mi esposa, lo más hermoso que he conocido. ¿Cómo pude hacer eso? ¡Soy su protector! Descubrí después de todo este tiempo que no soy mejor que mi supuesto padre, que yo tenía la misma debilidad. Mi madre adoptiva solía ocultarme sus moretones, como si le diera vergüenza mostrarme su bello rostro. Su novio fingió no darse cuenta de lo que había hecho. Pero me di cuenta. Cuando conocí a Karen, sus padres me abrieron las puertas de su casa. Me abrieron sus vidas como si siempre hubiera sido parte de ellas. A través de ella encontré más que el amor. Yo tenía familia. Tuve aceptación. Hace apenas unos meses, sus padres fallecieron. 2 accidentes trágicos, uno tras otro. No tenía ningún sentido. Solo la vida usando sus manos enfermas. Y así, sin más, la única madre y padre que había conocido se habían ido. Estábamos caminando por un parque. Dios había estado llorando durante 3 días. Una niña se cayó de un tobogán a nuestro lado. Mi esposa, olvidándose de todo su dolor, corrió hacia la niña. Se secó las lágrimas de las mejillas y sopló sobre el raspón de su rodilla. Todo estará bien. Y así las lágrimas se transformaron en una sonrisa. Ella es la cosa más hermosa que jamás he conocido. Al igual que cuando sale el sol por la mañana y pinta la tierra de luz, su belleza se manifestó y conmovió a todos a su alrededor. Era inevitable.
Pero la belleza tiene muchos enemigos. Es una maldición para quienes la poseen. El mal codicia la belleza y quiere dañarla. Los celos quieren quitártelo. La belleza es frágil y temerosa. Hay que protegerla o podrían robarla. El mal es incansable, y no tiene miedo. Cuando mi esposa desapareció, la única luz en mi vida se había ido. Y solo quedó oscuridad. Me miré a mí mismo, profundamente en mi alma. No había luz, no había belleza. Ya ni siquiera era yo quien me miraba. Era algo más. Algo vacío, oscuro, enojado, solo, herido, muy herido. Lastimaba a cualquiera en mi camino para encontrar el mal, para destruir el mal por lo que me había quitado. Me convertí en algo aún peor, otro tipo de maldad. Entrené constantemente. Convertí mi cuerpo en un tanque. Nada podría hacerme daño. Para entender el mal, dejé mi vida en la luz. Para vivir en la oscuridad con ello. Mirando. Esperando. Preparándome para lo que debo hacer. Escuchando para ese sonido, ese áspero y crujiente sonido crepitante, el sonido que oiré cuando finalmente ponga mis manos sobre el mal, levantándolo por encima de mi cabeza y rompiendo su columna por la mitad sobre mi maldita rodilla. ¡Sí!
Sigue fumando. Sigue inhalando. Sigue inyectando. Sigue usándolo. Tendrás un poder que superará tus sueños más locos. El plan del maestro se está desarrollando. Él tiene el mismo plan para todos ustedes. Por medio del Trinitario. Nos convertiremos en el ejército del infierno. Sí. Todos sabemos la miseria que ha sufrido Ryder. Causado por este hombre. ¡Bú! El maestro ha endurecido su vida para demostrarte lo inútil que es ir contra la horda trinitaria. Gotthard lo ha entrenado para ser el plebeyo más duro. Wow. Vamos a demostrártelo. La creación de los trinitarios. Los tres hermanos. Te haremos más que un plebeyo. Más que humano. Te hará más que nada que este mundo jamás visto. Mira lo que puedes llegar a ser. Te lo damos. El nuevo y mejorado Tormenta Rider. ¿Algunas últimas palabras? ¿Tienes alguna estupidez que decir? ¡Sí! Oye, amigo, eres inútil, eres inútil. Eres un asco, tú. ¡Ah! Oye. Levántate, John.
¡Mátenlo! No. ¿Ah? Asqueroso. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Estás Oye. comprando pantalones? Tienes un martillo enorme. No, 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 no. ¡Ve por él! Yo me encargo. Dale ese infierno, John. No creo ser tan amable. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Pyro, maldito idiota, déjame entrar. Cállate, Chopper. Cobarde, ve a matar a ese cabrón. Está bien, espera, 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 espera. Hablemos de esto, seamos razonables. Soy un tipo muy razonable. Hagamos un trato. Lo siento muchísimo. ¿Qué hice? Me pondré de rodillas. Espera, 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 espera. John. Qué amable de tu parte tocar primero. ¿Cómo has estado? He estado mejor. Tu esposa me dijo muchas cosas buenas. ¿Tienes algunas últimas palabras? Oh, pero hay tanto que no sabes. ¿Por qué todos los que te importa se fueron? Tus nuevos padres. La perra de tu esposa.
Pensaste que el padre de tu esposa murió de un infarto, y tal vez su mamá dejó la plancha encendida, y tu pequeña perra solo se levantó y salió corriendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te he hecho yo? Tú, nada. Esta pequeña perra, sin embargo, nunca había visto a una mujer como ella. ¡Qué belleza! ¡Qué perfección! Tenía que tenerla. Déjame en paz. Ella iba a pagar por eso y todos los que amaba. Envié hombres para atormentar a su padre y el idiota tuvo un infarto. Luego rocié su casa con gasolina y quemé viva a su madre. Pero su marido, cada vez que yo mandaba a matarlo, mis hombres volvían golpeados. Fuiste tú. Si crees que puedes matarme, entonces vamos. ¿Matarte? Eres mi mayor creación. Me he divertido viéndote. ¿Qué quieres de mí? ¡No morirás! Destrocé su mundo pieza por pieza y el tuyo también. Y mientras miraba me di cuenta de algo. No hay nada más peligroso que un hombre que lo ha perdido todo. Así es. Ni siquiera te preguntaste su suministro de violadores liberados. Te he estado poniendo a prueba, John. Te hice lo que eres. Hace un año no eras nada, solo eras otro insecto que trabajaba día tras día en esta patética ciudad. Ayer un humilde trabajador, hoy el héroe justiciero de la ciudad. Es el mañana para el cual te he estado preparando. ¿De qué carajo estás hablando? Controlo las mentes de todos los drogadictos de esta ciudad y mi control se extiende tan rápido como se venden mis drogas. Cada usuario que utiliza mis productos se ha ofrecido voluntariamente para ocupar un puesto en mi horda. Verás, puse un ingrediente secreto, una sustancia muy rara e increíblemente difícil de replicar. Viene de muy al sur, de familia. Su adicción no tiene precedentes. Su efecto sobre las mentes de los débiles es impresionante. Una vez en el cerebro, la capacidad de razonar se embota, el sentimiento de miedo anulado, el reconocimiento del dolor desaparecido, la voluntad de seguir y obedecer es inevitable. He creado un ejército en las calles y ni siquiera lo saben. Cuanto más usan, menos piensan sus mentes por sí mismas. Las personas son más fáciles de controlar cuando yo pienso por ellos. ¿Matarte, John? Serás mi pitbull. No puedo esperar a ver qué te hace esta mierda. Quizás no estás prestando atención a lo que sucede allá afuera. Me parece que te estás quedando sin malos. Es un tiro letal. ¡Nos está dejando caer como moscas! Mete tu puta cabeza ahí. ¡Vete a la mierda! ¡Mete la cabeza! Deja de sangrar y mete tu maldita cabeza ahí. ¡Vete a la mierda! ¡Tienes el Te arma! voy a disparar. ¡Yo tengo las balas! ¡Mierda! Si hay algo que tengo en exceso, John, son drogadictos. Voy a enfermar a decenas de miles de adictos en esta ciudad como jauría de perros rabiosos. Y cuando el polvo se asiente, incluso Dios temblará de miedo por lo que ha hecho el Trinitario. Y tú liderarás el grupo, John. Dios. No es Dios quien creó al hombre, quien dispara al perro rabioso. ¿No es Dios? Ahórrame el sermón, John. Escuché que predicabas antes.
Estoy a punto de desatar una fuerza que el mundo nunca ha presenciado y de la cual nunca se recuperará. O eres parte de ello, o caes como el resto. Lo siento. Estaba distraído. ¿Te importaría repetir eso otra vez? Gran Johnny, desafiante hasta el final igual que la perra de tu esposa. No, 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 no. Quita tus manos de mí. ¿Dónde está John? ¿Dónde está John? ¿No quieres saber dónde está John? Aléjate de mí. Aléjate de O mí. los esteroides nublan tu juicio. No. Ya sé dónde está ahora. Ella preferiría morir antes que entregarse a ti. Estás loco. Las drogas pudrieron tu cerebro. ¿Has escuchado lo que sale de tu boca? Ahora, quiero que me escuches. Voy a hacerte daño. Algo diferente a todo lo que hayas experimentado antes. Por favor. Voy a hacerte daño. Mucho. Ahora mismo. Bien, entonces, permíteme demostrarte el poder del Trinitario. ¡Ahí está! ¡Justo ahí! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! Vamos, ahí está. Karen.
Fuera luces, hijo de perra. ¡Qué asco! Oh, mierda. John. Aquí. Karen. No, no. ¡No! Di adiós, cabrón. Adiós, cabrón. El Trinitario gobernará el mundo.
¿Qué hiciste? Quita tus malditas manos de mi hombre. ¡La horda del amo! ¡Tú! ¡Vete al infierno! Las damas primero. ¡Stacy! Pensé que te había perdido. Sin armas. ¿Qué le pasó a Goddard? Se enojó mucho. Te llamas Destructor, pero no estás a la altura de tu nombre. El edificio todavía está en pie. John, por Dios. ¿Qué le pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios, hay mucha sangre! Mira, aguanta un poco, amigo. Tienes que respirar, ¿de acuerdo? Stacy, aplica presión aquí en la herida. Sí, duro. Mírame. Johnny, mírame. Quédate conmigo. Johnny, quédate conmigo. Tienes que seguir respirando. Sigue respirando. Vamos, Johnny. No te preocupes, amigo. No, Johnny. Acabaste con narcotraficantes que ni siquiera sabíamos que existían. Eso fue asombroso. Gracias a ti, la ciudad vuelve a reír en el departamento, pero eso es todo. Se acabó, David.
Pero John lo encontró. Lo que encontró no fue más que un escondite subterráneo para narcotraficantes y degenerados. Es inevitable que lugares como este afecten a nuestra ciudad. Gracias a su dedicado trabajo ya no existe nadie. Pero los drogadictos controlados mentalmente, David. Zombies, por el amor de Dios. John tuvo que destruir ese Y lugar. John, tu delirante amigo introvertido a quien mencionas con tan alta estima. Gracias a su pirotecnia no queda nada que clasificar salvo escombros quemados, reduciendo su ridícula historia y todas las pruebas, por cierto, al suelo. Lo que sea que encontró ahí abajo está enterrado en las cenizas con él. ¿Te das cuenta de lo que pides? ¿Quieres que yo asigne a la creación de un grupo de trabajo especial para investigar lo que afirmó tu loco amigo solitario en este informe disparatado? Que hay cientos y no miles de drogadictos bajo un misterioso control mental, esperando para atacar nuestra bella ciudad. Dios mío, David. Después de todo lo que pasó, lo que necesitas es un tiempo libre de trabajo, y ni siquiera puedo permitirme darte eso. Este informe dice que murió en el colapso de la estructura, y quemado junto con los demás. Entonces, ¿cuándo carajo tuvo tiempo de contar esta mierda? No recibiremos ninguna ayuda en esto, y el camino no será fácil de recorrer. Pero hice lo que me pediste. Es un nuevo comienzo. Tu vida en la luz ya no existe. Ahora existes en las sombras. Y desde la oscuridad atacamos. Oye, ¿quieres probar algo nuevo? Es de origen trinitario, te llevará tan alto que nunca bajarás. El mal todavía está ahí afuera, y tiene sus manos alrededor del cuello de esta ciudad. El pueblo necesita un protector, John. Estoy en eso. ¿Me necesitaban? Lo siento, patrón. Malas noticias de los Estados Unidos. Es tu hermano. ¿Y qué pasa con nuestro hermano?
Demoledor.